Y bien, como sabemos, pues hubo una amenaza de huelga de los mineros informales, sobre todo entiendo que los de Madre de Dios, y finalmente el gobierno decidió postergar unos plazos para la formalización de los mineros informales, que es una de las grandes batallas. Hoy hemos estado hablando del monzón, hemos mencionado de paso el tema de los movimientos antimineros, y la minería informal sin duda es muy destructiva. Contra esa deberían haber movimientos antimineros, ¿no es cierto? No contra la minería formal, pues está embarcada en un proceso que tiene problemas. Estamos con Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, y Ernesto Raez, asesor del Ministerio de Ambiente. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ustedes en la Defensoría han publicado un informe señalando que hay avances en este proceso, pero comencemos por precisar exactamente qué es lo que ha pasado con estos plazos. Hay la cifra de que se han inscrito en lo que llaman declaraciones de compromiso, es decir, personas que han emitido un compromiso de que quieren formalizarse, supongo que eso es una especie de primera etapa. Hay 77.000 mineros informales, pero ahora tenían que pasar a una segunda etapa, y como aparentemente esto no ha sido posible, no lo habían hecho, entonces ha tenido que postergar el plazo. ¿Quién me puede explicar eso rápidamente? Mira, no ha habido ninguna ampliación de plazos, ¿no? Hay un plazo final que ya venció tanto para Madre de Dios, que tenía un régimen particular, como para el resto del país, para inscribirse en la formalización a través de esta declaración jurada, que es una declaración que se llama la declaración de compromiso, que tiene tres elementos, ¿no? Expresión de voluntad de formalizarse, someterse a la fiscalización y cumplir con básicamente 6 requisitos que son además preclusivos. Uno tiene que ser cumplido para pasar al siguiente, es un proceso de filtrado, ¿no es cierto?, para hacer al final de cuentas 77.000 han incumplido con ese primer paso. 77.000 de un se han total inscrito. de 100.000 dice la Defensoría, 100.000, 120.000 podrían ser o los sea que, digamos, mineros ilegales en general que teníamos hace un rato en el Perú. O sea que los que no, digamos, los 20.000, 30.000 que no se han inscrito ya decidieron Esa ser gente ilegales. decidió ser ilegal, y de hecho tenemos plena evidencia, y la Defensoría la ha encontrado también, de que hay gente que ha decidido actuar por fuera de la ley, ¿no es cierto? Y esa gente lo único que puede esperar es la interdicción a partir de ahora. La interdicción, la cárcel. Y la cárcel, porque la minería ilegal es delito en el Perú. Entonces, se cerró ya en julio del año pasado para Madre de Dios, y en diciembre del año pasado el turno para inscribirse en la formalización. Eso está cerrado, no se abre más. Y por eso es que tienes esa cifra exacta, que es la cantidad de gente que está en la formalización. Y hay un plazo final para todo el proceso a nivel nacional, que es el 19 de abril de 2014. Eso tampoco se ha movido, no hay ningún movimiento en ese sentido. Lo que hemos hecho ha sido ordenar dentro de ese periodo los plazos correspondientes a cada uno de los pasos que tienen que cumplir, a cada uno de los filtros por los que tienen que pasar. Pero, por ejemplo, el 6 de febrero entiendo que debió entregarse presentarse el instrumento de gestión ambiental correctiva, ¿no? Y aparentemente, según me dicen, no había los funcionarios para poder atender estos trámites en los gobiernos regionales, porque esto es una cosa encargada a los gobiernos regionales. Entonces, por eso no se ha podido hacer. Entonces, los mineros funcionarios estaban a punto de ir a la huelga. Oiga, yo estoy obligado, pero no hay quien me atienda. Bueno, eso es una parte pequeña de la explicación. Lo que ocurre es que el instrumento de gestión ambiental correctivo es el 5º paso. Pero tenía que haberse entregado. Entonces, tenían que haberse demostrado y acreditado 3 pasos anteriores. Que tampoco se han... ¿Y por qué no sabían No tenían plazos. El instrumento de gestión ambiental es un instrumento emitido por el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente lo emitió, hizo su evaluación técnica y dijo, les llevará unos 5 meses el producir su instrumento, el elaborarlo, ¿no es cierto? Es una especie de ya simplificado, pero los plazos de los pasos previos no existían. No existían. Se han fijado ahora. Se han fijado ahora. Y como se han tenido que fijar todos y cada uno, entonces también hemos tenido que mover el IGAC, ¿no es cierto?, para que quepa todo dentro del plazo previsto. Ahora, la Defensoría, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo está funcionando esto? Porque también he escuchado la crítica de que son cosas muy complicadas, que se le exige a los informales una serie de requisitos y que finalmente no van a poder cumplir. Entonces es una manera de condenarlos a la informalidad para siempre. Bueno, precisamente el marco normativo establece un procedimiento simplificado, y para eso está pendiente la implementación de la ventanilla única, y también, por ejemplo, todo lo que es la obtención del permiso de aguas, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y todo el procedimiento en verdad es un procedimiento simplificado. Y
como el reto es muy grande y la problemática es enorme, lo que está sucediendo ahora es que el Estado tiene que fortalecerse rápidamente, ajustar la política, ajustar los plazos. También obviamente los gobiernos regionales tienen que tener un contrato de personal especializado, ampliar su capacidad para poder revisar, por ejemplo, las declaraciones de compromiso, que lo tuvieron que hacer los meses atrás y ahora les viene, por ejemplo, tener que intervenir para revisar la titularidad sobre las concesiones, revisar los IGACs y hacer todo el trámite. Entonces se está prácticamente gestionando contra el tiempo cuando faltan las capacidades. No tienen esa capacidad. Pero por otro lado también los gremios de los mineros han ido generando una suerte, digamos, de acciones de dilación o en algunos casos no mostrando un compromiso real para poder también avanzar en el proceso. Entonces se necesita un compromiso de ambas partes, un fortalecimiento del Estado y también que los mineros puedan ir mostrando, sobre todo en algunas regiones donde hay una mayor intervención del Estado, mostrando claramente la posibilidad de avanzar en esto. Ese fortalecimiento del Estado, ¿dónde debe darse? ¿En qué parte del Estado? ¿En los gobiernos regionales? ¿En el Ministerio de Energía y Minas? ¿En el Ministerio del Ambiente? ¿En dónde? Justo allí van las recomendaciones de la Defensoría. Sobre el tema de formalización, nosotros tenemos 3 recomendaciones. Implementación de ventanilla única, la aprobación del CIRA simplificado, y la aprobación e implementación del fondo de formalización, porque para eso se necesitan recursos y tiene que haber un fortalecimiento de capacidades a través también de una mayor disponibilidad de recursos para la formalización. Sobre el control de insumos, nosotros también tenemos 3 recomendaciones. La primera es que pueda implementarse... A ver, me están pidiendo una pausa y regresamos con las 3 recomendaciones. De acuerdo, gracias. Para que todo esté bien, SOAT de RIMAC, el SOAT que encuentras por donde vayas, o también llamando al 411-3000. Preocúpate menos, RIMAC Seguros. Todo va a estar bien. И тут то же самое происходит. Теперь перевооружение как-то. Чем вот? Это же жопа, даже везде. А чиновники что делают? Ни денег не хватит, ничего. De vuelta a clases con Saga Falabella. Oportunidad única. Centro de cómputo Mica a solo 229 soles. Exclusivo con tu CMR solo en Saga Falabella. Compra también en www.sagafalabella.com. Y bien, pues Alicia Banto, la Defensoría, ha mencionado que se necesita un fondo para la formalización, un CIRA simplificado, una ventanilla única, pero además hay 3 recomendaciones adicionales. ¿Cuáles eran? Sí, se tiene que implementar el registro de usuarios del cianuro y del mercurio para poder luego avanzar en el control y fiscalización de estos insumos. También se tiene que implementar a nivel nacional el uso de precintos de seguridad y de GPS para las unidades que transportan insumos, maquinarias, etcétera, para esta actividad. Y también se tiene que haber un control mayor de la comercialización de hidrocarburos, de combustibles, porque por ejemplo en Madre de Dios hay un ingreso de ingentes cantidades de combustible que no va para el transporte público, no va para lo que es el transporte urbano, cada sino vehículo va para la minería ilegal. Tiene un consumo desorbitado cada vehículo. Sí, y ahí hay tres puntos importantes. La ruta fiscal, ya tenemos una ruta fiscal hacia Madre de Dios y ha sido muy importante porque hay 2 puestos de control. La recomendación es fortalecer esta ruta fiscal e implementarla en otros lados. Es una Hay que evitar esa ruta fiscal, me imagino. ¿Qué cosa es establecer un área y establecer una ruta, poner puestos de control para verificar todo lo que pasa por esa ruta, combustibles, maquinarias, cianuro, mercurio, etcétera. Hay que fortalecer eso. Hay que fortalecer eso y se tienen que implementar más rutas fiscales. Para esto se necesita también que haya un mayor presupuesto y coordinación de las instituciones. Sobre el tema de interdicción, se han realizado el año pasado 59 acciones de interdicción y la Defensoría del Pueblo lo que recomienda es intensificar y ampliar la interdicción durante este año, porque no realizar interdicción es un desincentivo para todos aquellos mineros que han establecido un compromiso formal. Eso es fundamental, y esta es gente que ha optado totalmente por la delincuencia,
que son los que están causando los peores problemas, son los que están involucrados en corrupción de funcionarios, en amedrentamiento de población. El caso de este ciudadano chino al que le incautamos la maquinaria en Puerto Inca, ¿no? El señor presidente está particularmente interesado en que estos extranjeros abusivos salgan del país y dejen de actuar de la manera que están actuando. Tenemos varios enclaves en los que se ha producido esta presencia de extranjeros en Camanti, en Cusco, en Puerto Inca, en Huánuco, en el propio Puno. Los bolivianos están cruzando a la frontera para trabajar oro en el Perú, y tenemos 15 áreas naturales protegidas en este momento amenazadas por minería abiertamente ilegal. Bueno, hay este informe del comercio del otro día: mineros ilegales pactan con reforestadores para extraer oro. Es decir, los que tienen concesiones de reforestación, por ejemplo, en la zona de amortiguamiento del Tambopata acá, pues resulta que alquilan en buena cuenta áreas a los mineros informales, y las concesiones de reforestación se convierten en una puerta de entrada a la minería ilegal o informal. Es importante que no hay manera de controlarlo. El Ministerio Público debe fortalecer también su intervención, porque el año pasado se han realizado 100 investigaciones preliminares, pero solo 10 casos han terminado con un proceso judicial. Entonces, se necesita que fortalecer a las fiscalías especializadas en temas ambientales, y también obviamente cuando hayan rutas fiscales, esto va a generar una mejor intervención coordinada y sistemática entre un conjunto de instituciones. La Defensoría ha supervisado 27 instituciones públicas que son las que están involucradas con esta problemática. Entonces, imagínense el costo, digamos, que implica la coordinación entre un conjunto amplio de instituciones, y además aquí los gobiernos regionales. Pero alguien debería tener el control, un mayor rol y una mayor capacidad. Pero debería haber alguien que coordine todo, así como de vida, coordina el ingreso al Monzón. ¿Quién coordina el ingreso a Madre de Dios? Es absolutamente fundamental que todos entendamos en el Perú que no solamente es necesario que coordine el gobierno, digamos, el gobierno central, sino hay una coordinación importantísima entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Hay algunos gobiernos regionales que lo están haciendo muy bien, que están verdaderamente poniéndose la camiseta de la lucha contra la minería. Piura, por ejemplo, Junín, que ha cancelado una cantidad de declaraciones de compromisos. Hay otros que nos preocupan, que nos han tenido muy preocupados. Madre de Dios, todos lo sabemos, es un enclave poderosísimo, pero hay un nuevo presidente regional, está suspendido por un año el presidente anterior, y hemos encontrado que es una persona muy dialogante. Queremos ayudar a que se pueda trabajar en Madre de Dios. Hay lugares preocupantísimos, la situación de Puno es tremenda, y ahí necesitamos avanzar, pero tenemos que tener muy claro que hay competencias nacionales y competencias regionales, ¿no? Ha habido una ordenanza, entendemos, de Arequipa el día de ayer o anteayer, por ejemplo, ampliando plazos. En este caso sí, concretamente, eso no es dable. Entonces es fundamental que tengamos todos la necesidad de coordinar. A nivel de gobierno estamos haciéndolo al más alto nivel, ¿no? Pero debería haber un responsable, al más alto nivel, que es el presidente de la República. Sí, el presidente de la República está completamente comprometido con este tema de la minería. Él está manejando, de alguna manera está conduciendo. Él se reúne con los ministros todo el tiempo al respecto. Ajá, o sea que es una cosa que tiene cierta prioridad, porque como le digo acá, en el caso de Tambopata, pues el fiscal no tiene policías a su disposición, falta pues presencia, capacidad de aplicación de la ley por parte del Estado. Sobre ese punto, la Defensoría del Pueblo este año está realizando una supervisión a gobiernos regionales para poder dar cuenta en los siguientes meses de cuáles son un poco los problemas más específicos que tienen de capacidad de gestión. Fuera de presidente regional como tal. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Ese es un tema muy importante, y gracias por tener atención al desgraciadamente hemos tenido poco tiempo, pero creo que lo vamos a profundizar próximamente. Muchísimas gracias entonces a Alicia Abanto, y felicitaciones a la Defensoría por este informe, que es un informe que de alguna manera digamos señala los avances y también las debilidades en este proceso, y es un proceso que no puede fallar, pues porque ya si se declara la guerra, digamos, uno se lanza a la batalla esta complicada, hay que avanzar y hay que ganar, no podemos perder, ¿no es cierto? Así es, ya es un problema que es tan grande como el narcotráfico en el Perú. Así es, pues, no efectivamente. Podemos tomarlo a la ligera. Bien, muchísimas gracias a Ernesto Raez y Alicia Abanto. Tomamos una pausa y regresamos.